Tarea 4. ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo es el conjunto de habilidades de un individuo que le permiten ejercer tareas como líder. Un líder es aquel que está al mando de un grupo y tiene la capacidad de motivar a sus integrantes a través de su discurso o de su empatía. Existen diferentes tipos de líderes que se desempeñan en ámbitos variados, como una empresa, una familia, una organización, un equipo de fútbol, entre otros. En algunos casos, los miembros del grupo solo acatan las órdenes del líder. En otros, ayudan a tomar decisiones dando su punto de vista y colaborando. Las habilidades de un líder son variadas y son la clave para generar una influencia positiva sobre un determinado grupo de personas. El líder suele tomar la iniciativa para comenzar a hacer algo. Luego, gestiona y evalúa. Líder también es aquel que tiene características que lo hacen una persona célebre o que impone respeto. Se destaca entre los demás y tiene cualidades que le dan superioridad para desempeñar un papel. El líder sobresale en algún aspecto: título, experiencia, conocimientos, desempeño, y suele ser un modelo a seguir para el resto de sus pares. Algunos expertos plantean que el liderazgo es solo uno, y que, como los líderes son personas con diversas características, eso los hace distintos. Otros afirman que hay varios tipos de liderazgo, con diferentes características. Las empresas buscan líderes, no simplemente jefes, ya que les interesa que estos empleados tengan una personalidad de liderazgo y herramientas que motiven a las personas a cargo para la toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos propuestos. El fin del liderazgo empresarial es formar personas capacitadas que trabajen para el desarrollo de la empresa. El líder cumple el rol de guía y debe contar con características profesionales y personales como carisma, capacidad de comunicación, capacidad resolutiva, capacidad de delegar, disciplina, escucha y honestidad. Algunas de las características y ventajas de un liderazgo empresarial bien ejecutado son: mejora los vínculos entre los miembros del equipo, consigue los objetivos propuestos, genera ambientes de trabajo armónicos, fomenta la comunicación, divide las tareas entre los miembros y asigna roles, favorece el trabajo en equipo, fomenta el sentido de pertenencia entre los miembros, mejora la productividad de la empresa, destaca el potencial de cada miembro, tiene en cuenta los diferentes puntos de vista y toma decisiones consensuadas. El liderazgo es un rol importante tanto en el ámbito empresarial como en cualquier otro grupo u organización formada por varios individuos. Cuando el liderazgo es bien ejecutado, genera ambientes armónicos propicios para el desarrollo de tareas y del potencial de cada uno de los miembros. La importancia de la figura del líder recae principalmente en su rol de guía y motivador para el cumplimiento de objetivos o el correcto desempeño de un grupo. El líder busca integrar a los miembros, fomenta entre ellos una relación basada en el respeto y la comunicación. Tiene en cuenta las opiniones y puntos de vista ajenos, y promueve la toma de decisiones consensuadas o que beneficien por igual a todos los miembros. Los líderes están en empresas, equipos de baloncesto, familias, grupos de amigos, escuelas, es decir, en todo grupo humano. El liderazgo resulta fundamental para mantener el orden en un grupo y para ejecutar acciones y lograr objetivos. Hay individuos que nacen con cualidades para ser líderes natos, como empatía, simpatía, sociabilidad, intuición, y luego les suman a estas características conocimientos adquiridos a lo largo de su vida. Y hay quienes aprenden y se van adaptando a las situaciones en las que deben tener protagonismo. Existen ciertas características personales y profesionales que destacan en los buenos líderes.
Es honesto. Delega tareas. Escucha y tiene en cuenta otros puntos de vista. Fomenta el trabajo en equipo. Motiva y potencia a los miembros del equipo. Es responsable y comprometido. El líder debe ejercer su poder pensándose también como un miembro más. En algún punto, el poder que emana del líder es exigido por los miembros de ese grupo. Ellos necesitan a alguien que los guíe y los ordene. El poder del líder puede ser utilizado de dos maneras. Por un lado, para castigar a los seguidores, y por otro, para premiarlos. Un líder se sostiene en esa posición y conserva su poder solo mientras sus adeptos o superiores consideren que es la persona indicada para satisfacer sus necesidades. En definidas cuentas, el poder que tiene el líder no es útil si no está sirviendo a los seguidores. Tarea 5. Esta crisis se ha ido alargando, así que van a ser necesarios más recursos de los que ya hemos puesto sobre la mesa. Hay 2 millones de personas que no están trabajando y que sí tenían empleo hace 12 meses. Creo que el sistema puede dar algo más. Contamos con las cuentas de los fondos de pensiones y creo que, con la debida salvaguarda, podrían ser utilizadas. Son, después de todo, ahorros, y los ahorros son para emergencias e imprevistos. Hay distintas propuestas para hacerlo responsablemente. Todas tienen que tener algún tipo de compensación. Por ejemplo, que se dé lo equivalente a alargar la edad de jubilación por 1 año. Este sistema no es muy distinto técnicamente de un préstamo que de un banco. En primer lugar, quiero que la gente pueda retirar el dinero de su jubilación por anticipado, exento de costes, sin el castigo por retiro temprano, con los mismos criterios que se aplican a los autopréstamos. Esto lo tomará simplemente la gente que realmente lo necesita. En segundo lugar, hay gente que ha acumulado mucho y que se le podría permitir retirar el exceso que tiene. Y en tercer lugar, un préstamo con cargo a la cuenta individual de las personas. Todo ello de acuerdo a los siguientes criterios. Se trata de un autopréstamo de última instancia. Es para gente que no tiene ingreso familiar de emergencia, que no está sujeta a la ley de protección de empleo y que no tiene seguro de desempleo. Gente que ni siquiera está reflejada en la ley de honorarios. Para poder avanzar en esto, es indispensable tener un mapa de la población que ha pedido ayuda. A mí se me ocurre con esto que el grupo de beneficiarios se achicaría bastante. Además, tenga en cuenta que cualquier persona que desee favorecerse de dicha ayuda tiene que inscribirse en el registro social de hogares. Eso permite cruzar los datos de pensiones, trabajo e ingresos, gracias a lo cual este crédito podrá ser devuelto en la misma cuenta. Como tercera y última condición, debe ser un apoyo gradual en el tiempo. No estoy hablando de sacar el dinero de una, sino que tiene que ser similar a los otros programas de apoyo. Se podría hacer fijando un techo, por ejemplo, el 10% del fondo. Lo mejor de todo es que la recuperación del préstamo es automática, a través del pago de impuestos. Si todos estuviéramos resfriados y todos tomásemos antibióticos, claro, podría ser bueno a corto plazo, pero de sobra sabemos que tienen costes a medio y largo plazo. La herramienta que se está proponiendo es de demasiado amplio espectro y por lo tanto peligrosa por varias razones. Si hoy estamos discutiendo sobre el retiro de fondos es porque, más allá de si son suficientes los 12.000 millones de dólares o no, que yo creo que sí lo son, el problema es que no lo estamos gastando. Escúcheme con atención. El auténtico problema reside en que la mejora del seguro de cese de la actividad laboral, que es central para aumentar las tasas de reemplazo de las personas que perdieron su paga hace 2 o 3 meses, no es ley todavía. Entiendo las demoras que hay en los procesos, pero haría un llamamiento muy fuerte a decir que el arsenal que hemos armado no está desplegado todavía. Lo más urgente ahora mismo es implementarlo, más que discutir cómo agrandarlo. El uso de los fondos de pensiones para financiar la pérdida de ingresos durante la crisis no es una buena idea. No solamente profundiza el problema que tenemos en materia de pensiones, sino que abre la puerta a una práctica que es compleja desde el punto de vista del medio plazo y, créame usted, le aseguro que no va a ser fácil de cerrar luego esa puerta. Suena de locos el que estemos hablando por un lado de una reforma para aumentar las pensiones y por otra parte de la posibilidad de retiro de fondos, aunque sea un préstamo. Creo que hay un problema de coherencia al respecto. Tampoco creo que esta sea la última crisis a la que nos enfrentemos. De hecho, esta misma crisis podría durar mucho. Si hoy día abrimos esa puerta, ¿qué impide que en 6 u 8 meses más, cuando el desempleo siga probablemente alto, no la vayamos a abrir de nuevo? ¿Quién nos garantiza que no habrá una enorme presión social por abrirla de nuevo?
Las opciones que se han planteado son regresivas y, además, no necesariamente van dirigidas a aquellas personas que más lo necesitan. Lo que aquí se está haciendo es abriendo lo que se llama el uso político de los fondos de pensiones. Hablar de un préstamo con cargo a los fondos de pensiones de las personas es proponerle a gente que ya está endeudada que se siga endeudando aún más. Tarea 6. Hoy tenemos el placer de conversar con Alejandro Pérez, doctor en Derecho Penal. El tiempo apremia y el tema me parece realmente interesante, así que vayamos directamente al grano. Doctor, ¿existen alternativas a la realidad actual del sistema penal? Buenos días. Lo que me parece fundamental es que tenemos que hacer una especie de cambio cultural. Y esto no es simple. Hay que encontrar alternativas para pensar la intervención jurídica en materia penal a través de otros métodos. Las actuales teorías de la pena constituyen verdaderos obstáculos normativos y culturales para una transformación del derecho penal. En otras palabras, cada vez que haya algún conflicto, el legislador, el juez, el fiscal, el abogado o el policía deberá buscar otra forma de resolver el problema. Me refiero a que exista otro tipo de proceso, uno que pueda aceptar la mediación, la composición entre las partes, la reparación, etc. Que solo puede aplicarse la pena de prisión si no hay otra opción posible. ¿Cuáles serían algunas pautas para desarrollar esa nueva teoría? No creo que haya una sola manera. Tenemos que crear un espacio en los códigos penales para la alternativa. El problema actual es que no hay una valorización de esta alternativa. Por ejemplo, imaginemos a un juez que pueda terminar un proceso con un acuerdo entre las partes, y de esta forma ha habido una decisión jurídica que ha regulado el problema, pero no en el sentido de pena popular, sino en un sentido de intervención jurídica. En los años 70 hicimos una crítica a la teoría de la readaptación. Se comenzó a decir que era mejor hacer la readaptación fuera que dentro, y ya que la prisión no estaba dando los resultados oficiales esperados y la rehabilitación no se daba en ningún caso, se comenzó a proponer otras cosas como la libertad condicional para reducir el impacto de la cárcel. ¿Qué lo lleva a tener optimismo respecto a que se realice este cambio? No sé si es una cuestión de optimismo. Yo pienso que debo contribuir a la construcción de un mundo mejor. ¿Qué puedo hacer para lograrlo? Cuidado, es distinto decir que debo luchar por esto a asegurar que esto va a ocurrir inmediatamente. Nadie puede decir en qué momento va a suceder. De hecho, dudo que yo lo alcance a ver. Creo que la tarea es tan grande que va a ser una misión de las nuevas generaciones, más que de mi propia generación. Entonces lo que hago ahora no es tanto para ver todo transformado, sino para dar un mensaje a la nueva generación de estudiantes de Derecho y criminólogos de que tenemos que tener una imaginación creativa. ¿Qué ha hecho usted exactamente? Yo me he ocupado de pensar más en una transformación interna del derecho penal, porque la mayor parte de los pensamientos y de las proposiciones que existen ahora, y que son buenas, se centran más en encontrar otro tipo de soluciones. Veo a un gran número de juristas, de jueces, de fiscales y de abogados preocupados por cambiar el derecho penal, pero están concentrando su esfuerzo únicamente en aumentar las garantías del proceso. Cuando se les pregunta a estos juristas cuál es la teoría de la pena que tienen, sigue siendo la misma. ¿Cómo es que quieren cambiar usando la misma teoría que está causando el problema? ¿Cuál es la función del derecho penal desde su punto de vista? Para mí, la función del derecho penal es afirmar los valores de manera positiva y concreta. Para afirmar el valor de una norma, el perdón afirma, la conciliación afirma. Porque el derecho civil también tiene esta meta. Para mí, la función del derecho penal no es distinta a la del conjunto del sistema jurídico. Debemos tener medios distintos para situaciones abstractas, que son muchas veces más complejas que las del derecho civil. Si usted se enfrenta a un problema de violencia extrema, actos terroristas, bombas, asesinos en serie, algunos casos de homicidio, etc. Bueno, son problemas específicos que en algunos casos pueden exigir la autorización de punir, al menos de neutralizar temporalmente a este individuo. Estas teorías tradicionales, como la neutralización, no desaparecerían completamente. Pueden desaparecer como teorías mayores y se aplicarán solo en pequeños casos particulares. No van a evaporarse, sino que dejarán de ser la única solución para tener un derecho más rico y más justo, apto para tratar problemas complejos. ¿Cree que el derecho penal de ahora pone todos los conflictos al mismo nivel? El derecho penal pone los conflictos a un mismo nivel porque tiene muy pocos instrumentos. Permítame que le ponga un ejemplo muy simple. Es como si usted tuviese 2 herramientas solamente y yo le mandase a construir un avión supersónico y bueno. Tendría límites en lo que podría hacer con ellas. Muchas gracias por su tiempo. Muy a mi pesar debemos concluir la entrevista. Espero volver a charlar con usted sobre este tema pronto. Destrezas integradas. Comprensión auditiva
y expresión e interacción escritas. Tarea 1. Mi antigua empresa cerró de un día para otro, así que en un atisbo de madurez decidí mandar mi currículum a cualquier trabajo que pagara más de 1.200 euros. Una mañana de resaca recibí una llamada de una compañía multinacional de seguros que necesitaba gente para el departamento de asistencia en carretera. Todo eso me importaba más bien poco, lo bueno que pagaban bien. Una vez contratado, lo primero que hice fue preguntar por el horario nocturno. Ya en mi anterior trabajo descubrí la existencia de este maravilloso turno, donde hay menos carga de trabajo y se cobra más. Así que me fijé como objetivo a largo plazo acabar entre los privilegiados que formaban parte de dicha guardia nocturna. 2 años después, mi guardia comenzó. Lo primero que hice como buen hipocondriaco fue mirar las posibilidades de efectos adversos a la salud. El primer dato: ningún médico recomienda dicho trabajo. En resumen, es tan jodido para el cuerpo que no hay manera de hacerlo sano. Ni durmiendo en una cámara aislada de ruido y luz, ni siguiendo una dieta milagrosa, ni cambiando tus horarios de manera estricta. Tu cuerpo no es tonto y sabe que lo estás machacando con eso de dormir de día. Son tantos los efectos adversos para la salud que los profesionales se refieren a este turno como un mal necesario. Ni los jugosos sueldos que se ofrecen, la jubilación anticipada que puedes obtener sacrificando tus horas de sueño lo compensan, según dicen los mismos médicos. Todo esto suena muy mal, pero al fin y al cabo soy asmático y fumador, y ya hasta el tocino es cancerígeno. Así que me olvidé de todo rápidamente. Cuando me dijeron mi nuevo sueldo y mis horarios, básicamente trabajaría semanas alternas, lo que hace aproximadamente 15 días de trabajo y 15 días libres, más vacaciones. Y claro, como en todos los trabajos, iba a ser temporal. Pero el año o 2 planeados se convirtieron en 5 y pude experimentar todos los efectos nefastos en mis carnes. Pasé de no haber tomado jamás una baja laboral a casi encadenarlas, de ser la persona más estable mentalmente del mundo a acabar llorando porque ese día estaba demasiado soleado y bonito, o enfermarme 3 veces en menos de un mes en pleno verano. Probablemente el reflejo de mi futuro estaba en uno de mis compañeros, que en ese momento negociaba su despido tras 9 años de un trabajo nocturno. Una persona en los huesos, con una acusada paranoia y brotes de locura que rozaban la psicosis. Por aquel entonces militaba en el sindicato de la compañía y me tocó acompañarlo a dicha negociación. Esa fue la primera vez que coincidí con este güey de recursos humanos. Este tipo está muy jodido, asentí. Aparte de todas estas horribles secuelas a largo plazo, el turno nocturno tiene un hándicap inmediato que se convierte en tu enemigo constante: tu ritmo cardíaco. Básicamente intentas engañar a tu cuerpo cada semana. Una de ellas le dices que en la noche se duerme y cuando se lo cree le dices: oye, era broma, hay que dormir en el día. Y tu cuerpo se enoja bastante con eso. Estos cambios que cada año cuestan más hacen que tu semana libre se convierta en un tiempo en el que intentas llevar una vida normal mientras tu cuerpo decide que despertarte a la 1 de la madrugada o tras 3 horas de sueño está genial, ya que pobre está tan confundido que no sabe qué chingados hacer contigo. Esto imposibilita tener cualquier tipo de rutina normal y hace que estés tan cansado de dormir tan mal y poco que te la pasas el día prácticamente como un zombie, pero de los de verdad. Tarea 4. Rivera ha detallado a los representantes territoriales los criterios para la distribución de los recursos previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de saneamiento y depuración, gestión de residuos y conservación de la biodiversidad y los criterios seguidos para su reparto y territorialización. El objetivo de este plan es habilitar fondos para que las comunidades autónomas puedan llevar a cabo inversiones en saneamiento,
depuración en aglomeraciones urbanas comprendidas entre los 2.000 y los 5.000 habitantes que no cumplan con los requisitos establecidos en la Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas y por tanto se encuentran en procedimientos de infracción o no conformes con la Directiva. Se podrán acoger a esta subvención aquellas actuaciones que no estén declaradas de interés general del Estado, es decir, que la competencia sobre las infraestructuras sea autonómica o municipal, salvo mediante protocolo o convenio con la Administración General del Estado, las comunidades autónomas o entidades locales hayan asumido la ejecución de actuaciones de interés general, en cuyo caso sí podrán ser financiadas con cargo a esta subvención. La vicepresidenta Ribera ha explicado los criterios para la distribución regional de estas ayudas, que en todos los casos deben asegurar el cumplimiento de la Directiva, la innovación tecnológica y contribuir a los objetivos del reto demográfico. En la reunión también se han abordado las bases para la territorialización de las subvenciones dirigidas a financiar inversiones en materia de gestión de residuos. El importe total de las inversiones en materia de residuos asciende a 421,12 millones de euros. Otras líneas de financiación del plan de recuperación dedicadas a la introducción de la economía circular de la empresa serán objetos de futuras convocatorias. Los criterios para el reparto territorial de estas cantidades tienen en cuenta la generación de residuos municipales, la distancia de cada comunidad autónoma respecto al objetivo de preparación para la reutilización y el reciclado para 2025, así como su densidad de población. Las ayudas se destinarán a proyectos en 4 grandes líneas de actuación, que son las que fueron identificadas para España por la Comisión Europea en junio de 2019 como necesarias para cumplir con los retos comunitarios en materia de residuos municipales y de envases. Implantación de nuevas recogidas separadas, especialmente biorresiduos y mejoras de las existentes. Construcción de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos recogidos separadamente. Inversiones relativas a instalaciones de recogida como puntos limpios, así como la mejora de las plantas de tratamiento mecánico biológico existentes. Las comunidades autónomas deberán distribuir el dinero que se le asigne entre estas 4 líneas manteniendo los porcentajes de distribución, si bien contarán con ciertas flexibilidades. Dispondrán de un plazo máximo de 15 meses desde la aprobación del acuerdo del Consejo de Ministros para aprobar las convocatorias autonómicas de concesión de las ayudas y proceder a su adjudicación. Asimismo, Teresa Ribera ha avanzado los criterios de reparto de fondos para inversiones previstas en el componente de conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Si bien aún hay cuestiones pendientes para la configuración final de este fondo, se está trabajando con las comunidades autónomas para ir avanzando en los proyectos susceptibles de optar a esas inversiones, que para este 2021 ascienden a 601 millones de euros, de los 1.167 contemplados hasta 2023. Se contemplan inversiones de 60 millones de euros para actuaciones de corrección de tendidos eléctricos en prevención de electrocuciones de aves, otros 130,5 millones de euros dedicados a la recuperación de zonas afectadas por la minería y 550 millones para actuaciones de infraestructura verde y restauración, recuperación de especies y ecosistemas, actuaciones forestales, biodiversidad urbana, etc. Ya al margen de todo esto, en la reunión se ha informado sobre el establecimiento de las medidas necesarias para prevenir y reducir la contaminación de las aguas tanto superficiales como subterráneas, causada por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, y actuar preventivamente contra nuevas contaminaciones de esa clase. Asimismo, se ha informado de una nueva convocatoria del Plan de Impulso al Medio Ambiente, PIMA, dotada con 8,3 millones de euros procedentes de subastas de derechos de emisión a celebrar con cargo a los recientemente aprobados presupuestos generales del Estado de 2021. El PIMA actúa en el ámbito de los bosques, pastos y sistemas agrarios,
El objetivo es el diseño de medidas que consideren de manera conjunta la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos, de manera que ambas vertientes se refuercen mutuamente, logren eficiencias sinérgicas, maximicen el uso de recursos limitados y minimicen cualquier conflicto potencial. Tarea 5. La Asociación Médica Mundial condena sin rodeos la participación de médicos en estas acciones, por considerarlas contrarias a los objetivos de la medicina. En su reciente declaración sobre eutanasia y suicidio médicamente asistido, señala que ningún médico puede ser obligado a participar en estas prácticas. Esta negativa a la participación de médicos en la muerte asistida es compartida por numerosas asociaciones médicas, entre las cuales se encuentra el Colmed, cuyo código de ética señala: el médico no podrá realizar acciones cuyo objetivo directo sea poner fin a la vida de un paciente bajo consideración alguna. Para comprender esta negativa, es necesario recordar que la labor primordial de los médicos ha sido siempre la de ayudar a los pacientes y aliviar su sufrimiento, por lo que provocarles la muerte suele ser considerado un fracaso de la medicina. Quienes argumentamos en contra de la participación del médico en la eutanasia, señalamos que el sentimiento de compasión nunca puede llegar a ser tan fuerte como para justificar estas acciones. La medicina ha logrado proveer a los pacientes de recursos eficaces para mitigar su sufrimiento que, sumados al desarrollo de los cuidados paliativos, permiten un abordaje integral del paciente y de su situación vital, sin perder de vista que existen aspectos personales, familiares, sociales o de orden espiritual que van más allá de la responsabilidad del médico. Concordante con este pensamiento, si el médico participara acelerando la muerte de sus pacientes, actuaría solamente como un ejecutor de una muerte provocada por una sociedad incapaz de proporcionarles ayuda y alivio verdadero. Asimismo, quienes nos oponemos a la participación del médico en estas prácticas, aludimos a que estas acciones no se encuentran comprendidas entre los fines de la medicina. Se cree que esto podría erosionar la relación de confianza que debe existir entre el paciente y su médico, al asumir el doble propósito de proveer salud y, excepcionalmente, de ocasionar la muerte. Un tema menos abordado se refiere a la carga emocional que enfrentan los médicos al realizar el procedimiento, como bien lo ejemplifica un estudio holandés sobre las opiniones de médicos que participan en muertes asistidas. La persona que ayuda al paciente a morir tiene que seguir adelante con su vida, no el paciente. En este sentido, muchos médicos señalan sentirse presionados cuando reciben una solicitud de eutanasia y les cuesta encarar la carga emocional y la responsabilidad profesional de tener que tomar la decisión de aceptar o no dicha solicitud. Los fines de la medicina deben responder a un contrato social que atienda a los intereses de los pacientes y no a una supuesta moralidad propia de aquella, que se vería refutada por la variabilidad existente entre sus códigos deontológicos en diferentes épocas y culturas. Un sondeo de opinión realizado el 2019 en Chile, el cual fue enviado a 24.000 médicos colegiados, mostró que el 59% estaba dispuesto a administrar una droga letal a un paciente adulto competente que lo solicitase, si cumplía con requisitos bien estrictos. La eutanasia es beneficiosa en aquellos casos en que el sufrimiento ocasionado por la enfermedad se torna intolerable, incluso contando con acceso a los mejores cuidados paliativos. En la mayoría de estos escenarios, los pacientes esperan la asistencia de un profesional médico, generando una tensión entre las expectativas de la comunidad respecto de la disposición del médico a atender aquella solicitud y la postura de las asociaciones médicas. En aquellos países donde es legal la muerte asistida, se han establecido criterios específicos y una serie de procedimientos para garantizar una buena práctica. En Holanda se exige que se incluya el criterio de proporcionar el cuidado debido, lo que significa que la petición sea voluntaria, esté bien informada, sea reiterada en el tiempo, que el paciente se encuentre con un sufrimiento intratable e insoportable, que no haya otro medio de solucionar su situación, que esté atestiguado al menos por otro médico independiente y que el procedimiento de poner fin a la vida sea médicamente adecuado. Las sustancias que se administran deben asegurar que la muerte se produzca de una manera adecuada, sin ocasionar dolor ni otros síntomas, siendo el médico quien puede enfrentar de manera más competente eventuales complicaciones. Al defender la muerte asistida, aludimos al principio de no abandono, pues el médico, que ha seguido de cerca a su paciente durante el transcurso de su enfermedad, debe atender a su solicitud en caso de sufrimiento, entendiendo la muerte como un alivio y parte del cuidado integral al fin de la vida.
Una eutanasia que sigue fielmente los requisitos considerados por la ley y que respeta los deseos y valores de las personas es considerada como un acto profesional y compasivo. Son las diferencias en las valoraciones de la sociedad las que finalmente motivan los cambios. En aquellos países en que se ha legalizado la eutanasia, nunca un médico es obligado a realizar el procedimiento, respetando así su derecho a invocar objeción de conciencia. Temas relacionados con diagnóstico, pronóstico y alternativas terapéuticas son claramente de resorte médico. En cambio, temas espirituales y de manejo del sufrimiento pueden ser mejor abordados por otros profesionales. Tarea 6. ¿Qué te llevó a iniciar este proyecto de la lanzadera deportiva para el deporte adaptado? Hay demasiadas barreras sociales que nos separan a los unos de los otros. Y cuando se tiene una forma diferente de funcionar, aún más. Yo creo que el cambio de mentalidad fue cuando me acerqué a una chica en una pizzería y traté de explicarle mi proyecto. Sin estar ella vinculada con el deporte adaptado fue difícil. Esta persona 2 años después asistió con la selección española a las Paralimpiadas de Río de Janeiro. Lanzadera deportiva es solo la idea de que en cualquier lugar podemos encontrar a alguien que pueda creer por medio del deporte adaptado o inclusivo. Es la esencia de captar a más personas y decirles, hay un lugar para ti, puedes experimentar mis cosas practicando deporte y no importa que sea a niveles paralímpicos o en tu barrio. Lanzadera deportiva es una plataforma de ayuda porque se centra en la inclusión y porque sencillamente es una herramienta muy útil para la diversidad. ¿Cuál es su objetivo? No suelo poner límite en mis proyectos. No tengo un objetivo a largo plazo porque el objetivo real de este programa es que personas que no saben que pueden hacer práctica deportiva tengan un lugar, unos profesionales y una familia deportiva. Te puedo decir que sí me gustaría que esto creciera. Ojalá el día de mañana el proyecto se mantenga. Estamos en una fase inicial que ya pide demanda de personal y de recursos. Uno de los grandes objetivos de este proyecto es la creación de club adaptados y de armar ramas inclusivas en los club normalizados, y de esa forma se consigue el trato igualitario sea cual sea la diversidad. Para eso se necesita mucha ayuda a nivel de difusión y a nivel humano. Lanzadera deportiva en un futuro me gustaría que fuera una herramienta solvente de ayuda, ya no solo a nivel de asesoramiento, también a nivel humano, y una de las cosas más importantes a nivel de recursos y material. En estos apenas 3 meses de la vida de la lanzadera deportiva, ¿cuáles han sido los resultados? Cuando se empieza un proyecto así, siempre hay miedo. Este miedo desapareció en la primera semana de difusión de la lanzadera. En estos meses hemos hecho multitud de convenios con asociaciones específicas para la práctica deportiva. Hemos captado un número aproximado de 15 nuevos usuarios que quieren empezar a tener una vida deportiva. Hemos podido crear vínculos en los clubes de la provincia de Alicante para poder trabajar juntos con los usuarios que vayan llegando. Aunque desborda, estoy muy contenta de cómo va todo. ¿Qué beneficios le puede aportar la práctica deportiva a una persona con diversidad funcional? A nivel personal, la práctica deportiva refuerza muchos aspectos del carácter y la personalidad del usuario que lo practica. Esto se multiplica en la diversidad funcional porque el esfuerzo es doble y la superación es triple. La mejor física, el cambio de concepto, la socialización con personas del mismo ámbito, viajar, competir, concentrarse, saber perder, saber ganar, llevar todo esto a la vida diaria, ser un ejemplo para los demás. El beneficio final es la inclusión y la satisfacción en muchos aspectos de la persona. Personas que llegan al límite de su funcionalidad, deportistas profesionales que por medio del deporte adaptado salen a flote tras sufrir un accidente grave, felicidad, ilusión. Podría contaros 1000 cosas que he visto experimentando en estos años. El deporte es sencillamente una herramienta para la felicidad. ¿Qué le dirías a aquellas personas, ya tengan diversidad funcional o no, que ven en el deporte adaptado como mera actividad recreativa? El deporte adaptado es como todo tipo de deporte. Puede ser una actividad de ocio y recreativa, pero también lo tenemos en alto rendimiento y competición. Muchas veces vemos por la tele las noticias erróneas. El deporte adaptado, como cualquier otro deporte, está regido por unas reglas aprobadas a nivel nacional e internacional. Es mucho más parecido al deporte ordinario, de lo que la gente cree. Debido a su complejidad, hay reglamento para casi todo, desde una regulación a nivel físico hasta la altura de las prótesis de los amputados en atletismo.
Yo invitaría a todas esas personas que tengan curiosidad a que vengan a ver competidores de los distintos clubes que tenemos en la provincia y su percepción cambiaría completamente. ¿Y qué puedes comentar sobre el personal de apoyo del deporte adaptado? Hoy día tenemos mucha falta de técnicos, voluntarios, auxiliares, personas que simplemente quieren experimentar algo nuevo y diferente. A todas esas personas les diría: hola, no tengo diversidad funcional, pero el deporte adaptado ha cambiado mi vida. Nunca pensé en ello como algo que sería tan importante, pero una cosa llevó a la otra y al final forma y formará parte de mi vida siempre. He aprendido mucho a no ver una silla de ruedas como un problema, a competir, a entrenar, a emocionarme, a gritar de rabia y a llorar. Es increíble la motivación que aporta tener un espejo en los deportistas, cuando mis fuerzas flaquean y las de ellos no. A todas aquellas personas que queráis vivir y sentir por medio del deporte, os diría que somos pocos, pero buenos, somos pobres, pero alegres, y que sobre todo somos una familia que está creciendo y que necesita más integrantes, sea con diversidad o no. Destrezas integradas, comprensión auditiva y expresión e interacción escritas. Tarea 1. SpaceX pretende lanzar su primera misión de carga a Marte en 2022 y enviar seres humanos hacia el planeta rojo solo 2 años después de esa primera misión. Este es el calendario del actual plan de colonización de Marte de esta compañía, divulgado por su fundador y director ejecutivo, Elon Musk, este viernes durante el Congreso Internacional de Astronáutica que se celebra en Australia. La charla de Musk ha servido para actualizar la hoja de ruta que el empresario multimillonario desveló en el Congreso del año pasado en Guadalajara, México. En esa presentación anterior, introdujo un enorme y reutilizable cohete espacial combinado, llamado el Sistema de Transporte Interplanetario, que, según Musk, ayudaría a establecer una colonia de millones de personas en Marte en un plazo de 50 a 100 años. Como Musk lo describió el año pasado, el propulsor del cohete, de aproximadamente 12 metros de diámetro, contaría con 42 motores. Lanzaría la nave espacial a la órbita terrestre, luego volvería a su plataforma y daría apoyo a otro vuelo espacial de forma rápida. Las naves espaciales, mientras tanto, serían alimentadas en órbita por naves de aprovisionamiento. La ventana de lanzamiento hacia Marte se produce cada 26 meses. Una sola nave sería capaz de transportar alrededor de 100 personas al planeta rojo. Después de aterrizar allí y descargar su carga y pasajeros, las naves reabastecerían sus tanques de combustible en la superficie marciana y luego volverían a la Tierra. El nuevo plan conserva esta misma idea básica, pero con algunos ajustes importantes. Por ejemplo, el cohete se ha reducido un poco. Ahora será de unos 9 metros de diámetro. Pero el cambio más importante tiene que ver con la viabilidad económica del sistema. En la presentación del año pasado, estábamos realmente buscando el camino adecuado. ¿Cómo pagamos esto?, ha dicho Musk. La respuesta radica en reducir un poco el sistema y utilizarlo para todo lo que hace SpaceX. Desde lanzamientos de satélites, pasando por vuelos de reabastecimiento de la Estación Espacial Internacional, hasta misiones tripuladas a Marte. Creemos que podemos hacer esto con los ingresos que recibimos por el lanzamiento de satélites y por el mantenimiento de la estación espacial. Según algunos expertos presentes en el Congreso de Aeronáutica, los planes de Musk no son imposibles. Parece que el núcleo de la nueva aproximación de Musk es reutilizar y reciclar. La ciencia necesaria es realista, apuntó Charlie Lindwer, profesor asociado de Ciencias de la Tierra en la Universidad Nacional Australiana. La parte no realista, la que nos retiene, siempre ha sido encontrar la voluntad política para invertir en el espacio. El plazo es ambicioso, pero no parece imposible. ¿Cómo se prevé actualmente? El nuevo sistema tendrá una altura de 106 metros y será capaz de enviar 150 toneladas a baja órbita terrestre.
lo que lo hace más poderoso que el famoso cohete de la NASA, Saturno V, que alcanzó las 135 toneladas. La nave espacial incluirá 40 cabinas de pasajeros, cada una de las cuales podrá, en teoría, acomodar a 5 o 6 personas, pero probablemente acomodará 2 o 3, ha precisado Musk. Así que cada nave probablemente llevará alrededor de 100 pasajeros en un viaje a Marte. Las naves disponen de 6 motores Raptor, lo que debería permitirles llegar a Marte en menos de 6 meses. La compañía tiene como objetivo lanzar al menos 2 naves no tripuladas a Marte en 2022. Principalmente para confirmar la existencia de los recursos necesarios y establecer la infraestructura para futuras misiones. Por ejemplo, sistemas de energía, minería y soporte vital. Si todo va según lo planeado, 2 naves de carga y 2 con tripulantes partirán hacia el planeta rojo en 2024, para instalar la planta de producción y comenzar a construir una base en serio. Esta ciudad seguirá creciendo y creciendo, a medida que más y más naves lleguen con colonos y suministros. El objetivo a largo plazo es terraformar Marte y hacer que sea realmente un lugar agradable para estar. Tarea 4. Al hablar de ética y globalización, no podemos obviar la fuerte conexión que existe entre la noción de desarrollo y la de globalización. Podemos considerar que el fenómeno de la globalización es un producto ocasionado por la aventura histórica de los países llamados desarrollados, y que el proyecto de la globalización consiste en llevar a cabo un desarrollo federalizado. Pero en primer lugar, realizaré la crítica ética de la noción misma de desarrollo y después veremos si existe un camino para la integración ética. Debemos saber que no existe ningún tratado ético posible si pensamos que el concepto de desarrollo tiene como núcleo una noción ética y económica. Es una idea que contiene en sí mismo los conceptos de utilitarismo y de igualdad. ¿Qué significa esto? Que si nos limitamos a este tipo de visión, caeremos, en consecuencia, en la ignorancia de los rasgos no utilitarios de la vida humana: amor, pasión, honor, ludismo y de todas sus cualidades. Digamos entonces que existe en el interior de la noción de desarrollo la única visión del Homo economicus y no la realidad del hombre complejo con todos sus rasgos. En esta complejidad es donde coexiste el sentido del valor y de la calidad poética de la vida. Pero eso no basta. Hay un carácter antiético en el concepto y en el movimiento histórico del desarrollo. ¿Por qué? Porque en las sociedades llamadas desarrolladas podemos ver la desintegración de las solidaridades tradicionales de la gran familia, del barrio, de las comunidades y la desaparición de las solidaridades concretas entre personas que no pueden ser reemplazadas por las ayudas burocráticas y las solidaridades que necesitan dinero para comprarse. Las megalópolis están en estado de desintegración del tejido social. En la mentalidad de la gente, y sobre todo en la de los jóvenes, no existe la idea de sentido cívico como algo innato de la sociedad común. Otra razón: el desarrollo es, al mismo tiempo, desarrollo del individualismo, algo muy bueno, ya que el individualismo significa autonomía individual. Pero hay también desarrollo del individualismo egocéntrico, donde las agresividades individuales, el mercado, el provecho, amplifican este egocentrismo con la sed permanente de más y más consumo, lo que produce una desintegración ética. Sabemos también de la desintegración de una de las virtudes heredadas de civilizaciones antiguas y que se arraigó en las civilizaciones tradicionales: la hospitalidad, la recepción del otro, del extranjero. Finalmente, las especializaciones en todos los sectores económicos del trabajo y del pensamiento también encierran a los seres humanos en actividades fragmentadas, aisladas y donde se pierde el sentido de la realidad común en la cual todos estamos incluidos. De este modo, el sentido de la responsabilidad para los otros y para su comunidad también se desintegra. No olvidemos, además, que los motores del desarrollo en la ciencia, la técnica, la economía, el provecho están sin ningún control ético. Y Washington desarrolló la idea, muy útil y fundamental, porque en los principios de la ciencia moderna occidental del siglo XVII hay una autonomía total de la ciencia frente a la política, a la ética, a la religión, digamos a la condición de desarrollo de la ciencia.
Pero a mediados del siglo pasado, la ciencia desarrolló un poder tan grande sobre la sociedad y peligros tan gigantes o de destrucción provenientes de la física nuclear o de la manipulación que pone en evidencia la falta de regulación ética. De la misma manera, la técnica y la economía no tienen control ético, y este es el problema de nuestro porvenir planetario. Pensemos también que las civilizaciones llamadas desarrolladas se encuentran hoy día en una profunda crisis, en una degradación de la calidad de vida, crisis económicas que no han desaparecido y crisis ética de la cual ya hablamos. Hay una resurrección de la pobreza en los países ricos. Además, desde el punto de vista económico, podemos pensar que las crisis que se producen en varios lugares del planeta no se pueden considerar cada una como una excepción, como un accidente, cuando existe un problema crítico fundamental en el modo económico del mercado mundial sin regulación hoy día. Tarea 5. Mi nombre es Manuel, soy profesor de lenguaje en un colegio particular de pago. En agosto cumplo 41 años ejerciendo docencia, enseñando lenguaje y formando niños y jóvenes. Se entenderá entonces que el cambio de la sala de clases al espacio virtual ha sido un cambio radical, casi. Mi historia es larga y diversa. Mis recursos pedagógicos han sido la pizarra negra, después verde, el lectógrafo, el mimeógrafo, el papelógrafo, el retroproyector, el proyector de diapositivas, la pizarra interactiva, hasta que llegó la tecnología digital para aventurarme con el PowerPoint, el Word y el Excel. A partir de marzo de este año, tuve que aprender en pocos días y sucesivamente a manejar el Classroom, el Meet y ahora el Zoom. Afortunadamente, en mi vida de docente he asumido los cambios como un desafío y una oportunidad. Y aquí estoy, entregando mis saberes y mis experiencias a través de la distancia. El colegio en el que me desempeño se ha organizado bien y hemos salido adelante. Tenemos un horario de clases bien definido. Evaluamos el proceso mediante los tickets de salida, pruebas y trabajos diversos. De tal forma que se podría decir que la única diferencia entre la forma tradicional de hacer clases con la online es la pantalla que nos une y nos separa a docentes y estudiantes. Tremenda diferencia, eso sí. No he sido perjudicado en lo contractual, porque la institución ha seguido funcionando, con alguna merma en la matrícula, pero seguimos. He sabido llevar adelante este proceso, recurriendo al espíritu de esperanza y flexibilidad que nos caracteriza a los maestros. Ello ha permitido el esfuerzo por inclinar la balanza hacia lo positivo en el quehacer cotidiano. En vez de preocuparme de sentir que expongo la intimidad del hogar, valoro la oportunidad de permanecer más tiempo en casa con mi compañera. Paso mucho tiempo sentado frente a la pantalla. No obstante, dedico más tiempo también a disfrutar de mis hobbies: lectura, cine, series y descanso. Añoro ver a mis estudiantes en el espacio real y cercanos. Sin embargo, abrigo la esperanza de verlos pronto superando este tiempo aciago. No me siento estresado. A veces me canso por tanto tiempo sentado frente al PC, pero pienso que nada es perfecto. Además, me consuela el no tener que levantarme muy temprano para salir a luchar contra el tráfago de la ciudad. En síntesis, he tratado de sobrellevar estos tiempos raros haciendo un buen trabajo, algo más creativo y, en lo fundamental, vivir amando más aquello que siempre he amado. He vaticinado dos sucesos importantes en mi vida: el terremoto de 2010 y en febrero de 2020, que este no sería un año más. Por supuesto, alguien dirá que esto era un elefante negro visible. Elefante, curiosamente no divisado por los cazadores furtivos. Aterricé en marzo, sin paracaídas. Nuevos desafíos pedagógicos, algunos de mi agrado, otros me desconcertaron. No dije nada, pues estudié toda la enseñanza básica y media en el liceo donde trabajo. Desde que egresé la carrera, este ha sido mi hogar, o eso he querido creer. Iniciaba la primera semana de clases oficiales y no comprendía mis funciones. Clases de lengua y literatura, argumentación y participación en democracia, religión y apoyo al departamento de orientación. Segunda semana y se anuncian los primeros casos confirmados de coronavirus. No hay preocupación, lejanía, invento para frenar el estallido social, represión, risas, risas, risas,
Siempre hemos funcionado así. Entre todo esto, el comentario gracioso de las recientes vacaciones. 2 profesores visitaron Brasil. Más risas. Luego de unos días, uno de ellos comienza a manifestar síntomas de resfriado. Le recomiendan ir al consultorio, institución que se encuentra literalmente pegada al liceo. Recreo, risas, no regresan. Por la tarde, el anuncio de suspensión de clases presenciales y brote de COVID en la ciudad. Hay noticias del profesor. Tiene que esperar el resultado de las pruebas. Advierten de que es un procedimiento doloroso. No imaginábamos qué tan tormentoso sería todo esto. Comenzó la modalidad online en un establecimiento sin recursos. Estudiantes en un 90% en situación de vulnerabilidad, hasta entonces invisibles para las autoridades. Profesores desconcertados, ilusionados al inicio, abatidos, reinventados, vilipendiados. Lo peor no tarda en llegar. Estudiantes pierden a familiares, funcionarios también. Yo en el limbo. Vivo con mi madre, quien ha sobrevivido a un cáncer. Soltera y sin hijos, mi corazón ocupado por un novio a distancia. Se organiza el liceo, a paso lento. Vacaciones de invierno estresantes, cajas de mercadería insuficientes, entrega de material a cargo del inspector general, apoderados que exigen, docentes flojos. La responsabilidad recae por completo en la educación o la falta de ella. Envío de información en la nueva plataforma, guías, lecturas, oraciones, tareas motivacionales, nuevo enfoque emocional, demasiadas reuniones vacías. Dicen que vamos bien, pero no sé por qué, pero no me lo creo. Agradezco tener pan, trabajo, madre, un medio amor y amistad. Esto ha florecido en medio de todo esto. Ya no deseo pronunciar aquel nombre, porque el lenguaje crea realidades. Estoy cansada. Busco alivio en los libros, me sumerjo en la historia. Es que las clases virtuales y la pobreza no se llevan bien. Escucho, deberían volver, profesores y alumnos, profesores. Yo sigo en el limbo. Tarea 6. La palabra emprender está cada vez más de moda, pero ¿qué significa en tu caso ser una emprendedora? Ser emprendedora significa dedicarte a aquello que te gusta y arriesgar por ello, pero siempre con los pies en el suelo y con toda la ilusión, ganas, trabajo y esfuerzo que puedas. ¿Cómo se empieza de cero? ¿Cuáles son los primeros pasos para ser emprendedor? Lo primero que hay que tener es una idea clara sobre el proyecto, lo que quieres ofrecer, si hay mercado para ello. Después debes asesorarte bien sobre cuáles son los pasos a seguir y todo el tema del papeleo, ayuntamientos, permisos, etc. Y por supuesto, hacer números, muchos números. Es importante no esperar que desde el principio todo vaya sobre ruedas. Hay que ir salvando obstáculos y sobre todo no desmotivarse. ¿Por qué decides ser tu propia jefa? ¿Son mayores los pros o los contras? Decidí montar la tienda sola porque tenía muy clara la idea de qué quería y cómo lo quería. Ser tu propia jefa tiene muchas ventajas. Tú te organizas sola para todo y decides. Pero también tiene un riesgo y es que asumes también sola todos los errores. Ser tu propia jefa es una aventura y a veces da un poco de vértigo depender solo de ti. Pero sin duda hay más pros que contras. ¿Por qué el sector textil? ¿Qué te atrae de él? Tengo una experiencia de más de 25 años en el sector textil desempeñando puestos de responsabilidad. Por ello creo que es el sector en el que mejor me muevo. Lo mejor es utilizar lo que aprendí en esos años y seguir aprendiendo con algún curso y las experiencias del día a día. Me atrae todo lo relacionado con el mundo de la moda y los complementos. La imagen es nuestra tarjeta de presentación y creo que es importante sentirnos cómodos con nuestra manera de vestir sin tener que ir todos como clones de las mismas grandes marcas. ¿Cuál es la principal barrera que has encontrado en el camino? Barrera como tal ninguna. Hay mucho papeleo y permisos que arreglar que te llevan tiempo, pero son pequeñas piedrecitas que se van saltando. Ser emprendedora significa dedicarte a aquello que te gusta y arriesgar por ello. ¿Qué es lo que hace diferente a Muy Moni de otras tiendas de ropa? Es una tienda muy cuidada en los detalles, con ropa pensada para diferentes estilos pero sin estridencias, donde un adolescente puede encontrar una sudadera para ir al instituto y su madre una blusa para ir a la oficina, por ejemplo. Además, la atención es personalizada y la idea es que el cliente se encuentre a gusto en su visita. He tratado en todo momento de ofrecer un trato cercano y hacer la tienda bonita.
El 3 de abril has cumplido 2 meses desde la apertura. ¿Cuál es el balance? El balance es positivo. Nos estamos dando a conocer poco a poco y ya hay clientes que repiten. Creo que es un trabajo a medio plazo y personalmente prefiero eso a un bombazo inicial que luego pase rápido. El boca a boca y que cada cliente que entra se vaya satisfecho con su compra es nuestro objetivo. Emprender en moda. ¿Cuál es la estrategia de venta más importante en los comienzos? Hay muchísima oferta en el textil, así que yo creo que trabajar con unos precios muy competitivos y reducir márgenes de beneficios es lo mejor. Sin duda, darse a conocer también en redes sociales es importante. ¿Ser mujer te ha limitado o ayudado en algo? Ni limitado ni ayudado. Quizá en otros campos puede ser, pero no en el textil, o al menos yo nunca lo he sentido así. ¿Estás sola en este proyecto o te acompaña alguien? Estoy sola, así que toda responsabilidad recae sobre mí. ¿Te gustaría poder ofrecer puestos de trabajo en un futuro cercano? Sí, por supuesto. Eso sería una señal de que el negocio marcha genial. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere emprender pero que no se atreve? Que la dificultad está ahí, por supuesto, pero si se tiene una idea clara, trabajada y muchas ganas e ilusión, se puede conseguir. Hay que estar dispuesto a dedicar mucho tiempo y la jornada laboral no acaba nunca. Hay que ir saltando pequeñas dificultades, ser muy resolutivo y no desanimarse por días no tan buenos. Pero sin duda no hay mayor gratificación que el trabajar en algo propio y que además te gusta. Cada uno sabe lo que está dispuesto a arriesgar para conseguir su sueño. ¿Podrías atraer a una clienta en 140 caracteres? Acercaros a conocer Muy Moni, una tienda diferente, cuidada en los detalles, con la ropa que de verdad te gusta y con una atención cercana y personalizada, donde te sentirás a gusto desde el momento que entres. Destrezas integradas. Comprensión auditiva y expresión e interacción escritas. Tarea 1. Estuvo ahí toda la noche y todo el día, y en la mañana nos dimos cuenta que habían mandado un bote de motor hacia nuestro barco. Obviamente me preocupé, estábamos desarmados y los piratas están por todas partes en esas aguas. Pero no eran piratas, o al menos no en el sentido convencional. El bote llegó a nosotros y los malayos nos ofrecieron 5 bolsas de azúcar llenas de pescado. Era pescado bueno, grande, de todos los tipos. Algunos estaban frescos, pero algunos evidentemente habían estado en el sol por algún tiempo. Les dijimos que no podíamos comer todo ese pescado, solo éramos 2 sin lugar donde almacenar todo eso. Solo se encogieron de hombros y nos dijeron que los tiráramos por la borda, que eso es lo que iban a hacer de todas maneras. Nos dijeron que esa solo era una pequeña fracción de la pesca del día, que ellos solo estaban interesados en el atún y que para ellos todo lo demás era basura. Pensé que los barcos como este están acabando con el océano poco a poco. Con razón el mar está muerto, con razón las líneas con carnada no pescaron nada, no había nada que pescar. Cuando dejamos Japón se sintió como si el mar estuviera en sí muerto. Casi no vimos cosas vivas. Vimos una ballena que estaba dando vueltas en la superficie con lo que parecía un gran tumor en su cabeza. En mi vida he recorrido muchas millas en el océano y estoy acostumbrado a ver tortugas, delfines, tiburones y grandes parvadas de aves de caza. Pero esta vez, por 3000 millas náuticas, no había nada vivo que ver. En lugar de vida había basura en volúmenes impresionantes. Parte de esa basura eran los restos del tsunami que atacó a Japón hace un par de años. La gigantesca ola levantó una cantidad inconcebible de cosas y las llevó al mar, y ahí siguen, en todas partes. Encontramos nudos gigantes de cuerda sintética, hilo de pescar, redes y millones de pedazos de espuma de polietileno, manchas de petróleo y aceite, postes de luz con todo y cables que fueron arrancados por el tsunami, botellas de refresco, contenedores gigantes flotando en la superficie, una chimenea de una fábrica y muchas cosas. Tantas que no podíamos ni encender el motor por miedo a que se enredara con algo. Estábamos serpenteando alrededor de toda la basura. Era como velear en un pozo de basura. Tarea 4. La digitalización de la vida ha convertido los servicios proporcionados por un puñado de empresas privadas en infraestructuras críticas para la sociedad. Hay capas de esa infraestructura que son muy visibles, como las herramientas de Google, cuya caída en diciembre de 2020 obligó a media Europa a modificar sus rutinas de trabajo durante unos 45 minutos. Otras no son tan visibles. Ocurre con el armazón físico de Internet,
Cables submarinos, centros de datos, satélites, la única parte de la red que se puede tocar. Una de las capas más desconocidas de la infraestructura digital son las redes de distribución de contenidos, CDN por sus siglas en inglés. Al menos lo han sido hasta este martes, cuando una de las compañías que domina el sector ha tenido un fallo y se ha llevado por delante medio Internet, apareciendo en medios de comunicación de todo el mundo y recordando cómo cada vez más aspectos de la vida digital dependen a veces de una sola empresa privada. Esa compañía es Fastly, fundada hace 10 años y con unos 1000 empleados. Su servicio consiste en facilitar que cualquier web o plataforma digital llegue igual de rápido a todos los usuarios del mundo, se encuentren donde se encuentren. También en evitar que se generen cuellos de botella durante los picos de tráfico. Lo consigue haciendo copias de esas web y distribuyéndolas en nodos de todo el mundo, lo que evita que todas las conexiones tengan que pasar necesariamente por los servidores centrales de la empresa en cuestión. De esta forma la conexión es mucho más rápida y la latencia disminuye considerablemente, ya que el intercambio de datos de máquina a máquina no debe recorrer miles de kilómetros a través de cables submarinos, sino tan solo unos pocos cientos. A eso es a lo que se denomina CDN, una tecnología muy desconocida, pero que se ha convertido en prácticamente obligatoria para cada vez más servicios, explica Diego Suárez, director de tecnología de Transparent Edge Service, la única empresa española que ofrece servicios comerciales de CDN. Además de Fastly, las compañías que dominan este desconocido sector son Akamai, la pionera en el negocio, y sobre todo Cloudflare, la más usada. Amazon, con un servicio propio llamado CloudFront, también está aumentando su cuota de clientes. Estas tres últimas dominan el 89% del mercado. Son las cuerdas de las que cuelga Internet y si una se rompe, toda la red lo sufre. Un percance similar al sucedido con Fastly este martes le ocurrió en 2020 a Cloudflare y entonces las caídas de servicios también fueron masivas. El problema es que formar una CDN es muy complicado porque hay una especie de oligopolio en el que hay unos pocos actores que copan todo este mercado. Resulta muy complicado competir con ellos a nivel mundial porque son muy grandes, con lo cual montar una CDN de su nivel exige mucho trabajo y mucho dinero. Fastly ha explicado que el fallo que ha provocado la caída de miles de webs se ha debido a un error en uno de sus nodos. Una configuración de servicio provocaba interrupciones en nuestros puntos de operaciones a nivel mundial y hemos desactivado dicha configuración. Ha detallado una vez solucionada la incidencia, algo que ha logrado una hora después de que se detectaran los primeros problemas de conexión. Pese a que la empresa ha llenado portadas de medios de comunicación de todo el mundo debido a un fallo de su servicio, lo cierto es que no ha afectado a su reputación, al menos de cara a los mercados. Fastly cotiza desde 2019 en Wall Street y este martes su cotización subió un 10%. La caída de los servicios de Google en diciembre de 2020 tampoco conllevó un golpe a su valoración. Lo mismo ocurrió cuando el error lo tuvo Cloudflare. Pese a que este tipo de incidentes espolean la conversación sobre la concentración de servicios indispensables para la sociedad digital en unas pocas empresas multinacionales, lo cierto es que no han promovido cambios sustanciales. La celeridad con la que estas empresas resolvieron sus problemas y el hecho de que fueran situaciones puntuales ha pesado más que los errores en sí. Una caída puntual le puede ocurrir a todo el mundo, contesta Suárez de Transparent Edge Service sobre el fallo de Fastly. El servicio de CDN es muy transparente porque se nota mucho cuando no está, pero pasa desapercibido el 99,99% del tiempo que sí está disponible. Tarea 5. Antes del inicio de la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo publicamos varios artículos en prensa y creo que sirvió de apoyo y de proyección política para el debate sobre Europa. En su momento intentamos articular una respuesta a esa cuestión y lo hicimos a partir de unos argumentos que son los que voy a comentar a continuación. Hablar de Europa no es hablar solo de la Unión Europea. Y hablar de la Unión Europea no implica necesariamente hablar de esta Unión y de sus actuales instituciones como única opción posible. Podemos establecer distintos niveles analíticos para referirnos a Europa. En cualquiera de ellos, parece que la Unión Europea y sus instituciones se alejan cada vez más de la ciudadanía. Parece que priorizan sus propios intereses. Podemos empezar a hablar de la Unión Europea. Pero si queremos hablar de Europa hay que reforzar las similitudes, respetando las diferencias existentes. Hay que establecer objetivos comunes de bienestar, de solidaridad y de integración de los pueblos, como rezaba en la idea originaria de Europa.
pero hay que hacerlo situándonos en el nuevo marco interno e internacional que nos envuelve, no en la rigidez de las instituciones ahora vigentes. La Unión Europea y sus instituciones han cambiado mucho, como señalaba el profesor Borrell, pero la economía mundial también ha cambiado de manera drástica, y Europa es cada vez menos relevante en el contexto internacional, como también ha subrayado el profesor José María Mella. Además, los organismos globales no están a la altura de las exigencias que requiere una nueva gobernanza mundial. Y Europa, en ese aspecto, tampoco está aportando nada nuevo al marco de las relaciones internacionales que se nos vienen encima. La Unión Europea no puede ser fundamentalmente un club económico. Tenemos que hablar de economía, pero debemos hablar también de las desigualdades crecientes y de cómo combatirlas. Ya se ha hecho alusión antes a cómo están aumentando las disparidades en Europa. Es importante no perder de vista ese panorama, porque choca con la idea originaria de la integración. La idea de fomentar la libre movilidad en la Unión Europea parece que se aleja cada vez más de la realidad. Puede que asistamos al levantamiento de nuevas fronteras, no solo económicas, y este riesgo no debe perderse de vista. Debatamos sobre la debilidad de la democracia tal y como la ven los ciudadanos y de los riesgos que entrañan los nacionalismos. Conocemos las enseñanzas que proporciona la historia sobre este tema. No hay que olvidarlas. Hagamos alusión al poder de Alemania como eje central sin contrapeso y a la perspectiva federal de Europa, aunque para algunos sea un tema menor. La amenaza de la no Europa. Europa no puede construirse sobre el miedo, ni tampoco sobre el miedo a la no Unión Europea, a que fracase la Unión Europea. Y en ello hay que atribuirles mucho mérito a los británicos, pero también a las políticas de austeridad exageradas y mal entendidas, aplicadas hasta ahora. Para sobrevivir, la Unión Europea debería reforzar y cambiar su presupuesto general de ingresos y gastos, pero este es un tema de extraordinaria importancia y complejidad. Requeriría un capítulo especial. De hecho, lo contemplamos como un anexo técnico. Necesitamos una ciudadanía europea consciente y atractiva, funcional y que pueda llevarse a la práctica, compatible con la realidad plural en la que estamos, pero útil para que los ciudadanos no sigan quejándose cada vez más de esta Europa. No es fácil, pero creo que es un paso obligado, más aún si pensamos que no deberían volverse a levantar fronteras internas, más si cabe cuando compartimos la idea de que Europa necesita una proyección internacional más consciente. No es solo una crisis más, en esta ocasión más larga y profunda que las anteriores. No se puede entender solo como un fenómeno cíclico, por mucho que la ortodoxia quiera presentarlo así. Europa está muy acostumbrada a las crisis institucionales y a las crisis económicas, aunque quizás tengamos que acostumbrarnos a que las crisis pueden ser cada vez más frecuentes e intensas, más repetitivas y devastadoras, porque los fenómenos de concentración, de creciente desigualdad, se hacen más intensos y visibles con la actual globalización, con los mecanismos de apertura y desregulación y creciente interdependencia a los que Europa parece no cuestionar ni ofrecer alternativas. Aquí y en el mundo, Europa como un proyecto común afrontará mejor su situación si es capaz de tener en cuenta con realismo, además de con pragmatismo, el objetivo de reforzar el bienestar colectivo, si es capaz de mejorar su inserción internacional, transformando las aristas de la globalización. Pero, quién sabe, quizás ya no estamos en condiciones de abordar todos estos retos. Tal vez necesitamos con urgencia otra Europa, o desandar el camino andado y avanzar hacia el abismo. Tarea 6. ¿Qué crees que te ha convertido en la mejor maestra de primaria de España? Creo que soy una buena maestra. Nunca dejaré de intentar ser la mejor, pero hay muchos mejores maestros y maestras que yo.
En mi caso, creo que si he llegado hasta aquí es por la absoluta vocación y amor que tengo hacia mi oficio, porque en estos años que llevo aprendiendo de mis alumnos he sido capaz de mirar desde sus ojos para ver cómo me gustaría ser si fuese mi propia maestra, porque desde su altura el mundo se ve mejor. Este premio es el resultado de aplicar un poco de locura para despeinar el sistema y salir del círculo de confort intentando dotar a la escuela de cientos de experiencias, posibilidades y magia. El objetivo es conseguir que mis niños y niñas se enamoren de su escuela porque es suya, no es nuestra. ¿Dirías que la de maestra es una profesión mucho más vocacional que otras? Diría que es o debería ser la profesión más vocacional del mundo, porque estamos trabajando con niños, nuestro futuro. Si queremos transformar la sociedad a mejor, hacerla más humana, más justa y tolerante, debemos sembrar todo eso en ellos. Ser maestra es una gran responsabilidad, pero también es la más hermosa de las responsabilidades. No existe nada más agradecido que la sonrisa de un niño. Cada día me refrescan los valores y me hacen regresar a la niña que llevo dentro. ¿Cómo es el día a día en tu aula? Lo que intento cada día es que sientan que los quiero. Cuando un niño siente que es querido, está dispuesto a no decepcionarte. En cuanto a la metodología, me considero una inconformista y recurro mucho a mi creatividad para potenciar su imaginación y originalidad, pero mi preferido es el aprendizaje basado en proyectos, porque el alumnado conecta con problemas reales del mundo e intenta darle soluciones o ayudar con sus aportaciones. Lo primero que modifico es el horario, lo divido en talleres. Para sacar la nota de cada área basta con programar y planificar, haciendo rúbricas y asociar indicadores a cada taller y tarea, así como un porcentaje de la nota a cada uno de esos indicadores. También cambiamos las agrupaciones para fomentar el trabajo cooperativo y, por supuesto, la evaluación, en la que no tendremos en cuenta solo las pruebas escritas, sino orales y prácticas. Intento quitarle peso a la parte mecánica y darle mucho peso a la parte emocional y competencial. Este tipo de metodología permite una inclusión más efectiva, adaptándose a los alumnos que no llegan y a aquellos que brillan, porque si solo nos centramos en que todos los niños alcancen unos mínimos, estaremos apagando estrellas. ¿Se educa a los niños y niñas en sintonía con la actualidad? Cada vez hay más maestros que, contagiados por la innovación y las emociones, intentamos despeinar el sistema, pero es cierto que aún hay una enseñanza que reproduce la escuela del siglo XIX. El cambio no solo está en el profesorado, que es el mayor recurso, sino en la legislación y en los recursos. Necesitamos mayor inversión en materiales innovadores, tecnología y recursos humanos, pero también una bajada de ratio y una equiparación salarial, así como la unificación de la enseñanza y los contenidos en todo el territorio nacional. ¿Qué cambiarías de nuestro sistema educativo actual? Cambiaría el exceso de burocracia, que para nada determina la calidad de la educación. Hemos pasado de confiar plenamente en la labor del docente a obligarnos a registrar de forma absurda cualquier aspecto escolar y académico. Necesitamos un gran pacto educativo de Estado, formado por profesionales de nuestra escuela, la del cambio. El papel de las familias supongo que también es importante. ¿Nos implicamos lo suficiente en el entorno escolar de nuestros hijos e hijas? Para mí el papel de las familias es crucial. Piensa que sus objetivos y los nuestros deben ser los mismos. Yo he tenido la gran suerte de encontrarme con familias muy implicadas y respetuosas, pero también es cierto que no es lo habitual. A menudo escucho a compañeros de otros centros que me cuentan que hay padres y madres que les dicen cómo deben dar clase, e incluso les faltan el respeto. Es una pena que confundamos la implicación familiar con el hecho de poder darle clases de magisterio a los maestros de sus hijos. Con el auge de la educación, mucha gente cree saber de ella más que los propios profesionales. En estos casos debemos reconducir el rumbo de esa participación, pero sin duda las familias y el contexto próximo son un referente de cultura y apoyo para el profesorado. ¿Consideras que se actúa de manera correcta en general en nuestro país con respecto al acoso? Se actúa acorde al protocolo que nos marca la legislación. Pienso que también jugará un papel relevante la implicación de cada centro. Como maestros debemos tener una comunicación abierta y hablar más de este tema con el alumnado. Hablarles sobre agresión y realizar ejercicios sobre el tema utilizando diferentes recursos, como películas, cuentos y juegos de rol. Los maestros deben ser un modelo de buen comportamiento y mostrar respeto por todos los alumnos, no mostrar favoritismos, evitar hablar mal de otros y fomentar la empatía y la solidaridad. Los niños repiten irremediablemente las conductas que ven en los mayores. En esto tenemos mucho que trabajar también. Destrezas integradas. Comprensión auditiva y expresión e interacción escritas.
Tarea 1. Escalada y estoicismo. La escalada resulta una actividad muy estoica. Te obliga a vivir el presente y a aceptar lo que te venga. Esté mojada la ruta, te hayas olvidado del arnés en casa o te encuentres 3 metros por encima del último seguro y te venga un movimiento difícil. Debes lidiar con cada situación y reaccionar en el momento. Muchos escaladores afirman sentirse libres mientras ascienden paredes de roca, pero si lo piensas con detenimiento, están atados a una cuerda, limitados en su posibilidad de movimiento y con posibilidad de hacerse daño si cometen algún error. Los estoicos no negaban el libre albedrío, sin embargo definían la libertad como la sincronía con el destino. Para ello, utilizaban la metáfora de un perro atado a un carro en movimiento. El perro puede resistirse a continuar o no, pero haga lo que haga, avanzará con el carro. Para los estoicos, una persona feliz es aquella que tiene una vida en armonía con la naturaleza, que vive en sintonía con el fluir de los acontecimientos por voluntad propia, que desea lo que tiene o puede conseguir. Es lo que años más tarde Nietzsche denominó amor fati, amor al destino. Cuando escalas, no controlas los acontecimientos. Puede ser que el clima empeore, que se rompa el pie clave o que te toque volar porque no has leído bien un movimiento durante el intento a vista. El escalador que reconoce y acepta esos devenires decide actuar de manera voluntaria acorde a la situación. Su voluntad está en sincronía con el carro en movimiento. De ahí esa sensación de libertad que produce la escalada. La libertad no es tener muchas opciones, sino que consiste en desear precisamente lo que puedes hacer. El devenir diario transcurre haciendo malabares entre planes a largo plazo, finanzas, relaciones, objetivos u obligaciones a corto plazo. Mientras escalas, las opciones son simplificadas, resultando más evidente el camino a seguir. Epicteto afirmaba que una de las principales funciones de un estoico era saber diferenciar entre lo que puede controlar y lo que no. Es lo que se conoce como dicotomía del control. Es imposible controlar ciertos acontecimientos, pero sí que está en tu mano cómo reaccionas a ellos. Ante cualquier circunstancia, detente, respira y demora la reacción un tiempo. Esta capacidad te permitirá actuar en lugar de reaccionar. Es la diferencia entre ser una persona proactiva o reactiva. La fuerza de voluntad es como un músculo. Se fortalece con la práctica y se debilita si no se usa. Muchos escaladores actúan acorde a sus sentimientos. Cuando están motivados, van cada día a entrenar y lo dan todo. Cuando se sienten desmotivados, lo ponen como excusa y se saltan los entrenamientos. Ninguna de las dos opciones es la correcta. El estado de ánimo fluctúa con el tiempo, acorde a los acontecimientos. Si dependes de él para actuar, no controlarás tu destino. Los estoicos exponen la necesidad de enfocarse en el presente. Lo pasado ya se fue. Preocuparte por algo que no ha sucedido solo te generará ansiedad. Ya te ocuparás cuando llegue el momento. Sucede que estás en una cena con amigos y la cabeza te da vueltas en torno a preocupaciones laborales y financieras. Pero luego estás en el trabajo y tu mente divaga sobre lo que te gustaría estar haciendo con tus amigos. De esta manera, al final nunca estás presente. Lo mismo al escalar. Sabes que el paso duro te viene arriba y la cabeza se te va allí. Esto provoca que escales mal y acabes cayendo en una sección fácil de la ruta. O tal vez estás preocupado por un asunto que no te permite estar presente.